como la idea de por qué estamos, de qué va a tratar esta clase, ¿ya? Entonces, a ver, en Mate 2, ¿no es cierto? En Mate 2, eh, nosotros como que vimos que si teníamos una función que, por ejemplo, era continua, ¿no es cierto? Continua, al tiro uno decía, ah, ya, esta función era integrable, ¿ya? Todas las funciones continuas eran integrables, no había ningún problema y se podía calcular la integral, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, que si una función, ¿ya? Si una función no es continua, no es continua en un punto, ¿ya? Digamos, en un punto, digamos que estamos parados en el intervalo A, B, ¿ya? Y entre medio de ese intervalo A, B, ¿ya? En este intervalo A, B, hay un punto de discontinuidad, digamos un C, ¿ya? O sea que, haciendo como un dibujito típico, ¿no? Tenemos una función y acá hay un salto, ¿ya? La función seguía siendo integrable, ¿era integrable o no? Chiquillos, ¿era integral o no? Creo que sí, porque valía cero. Exacto, al final la información que perdíamos en un puntito no importaba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el área bajo un puntito era cero, ¿no es cierto? No me importaba. Entonces, cuando nosotros queríamos calcular la integral, tam, la respuesta es sí, ¿no es cierto? Cuando uno quería calcular la integral de la A desde A hasta B, de la f de x en dx, nosotros la separábamos desde A hasta C, ¿ya? Más la integral desde C hasta B de f de x, ¿no es cierto? Al final ese puntito C lo esquivábamos, no pasaba nada, era un puntito, no entregaba información, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Más o menos la misma idea, pero escalada, ¿ya? Hoy día vamos a hacernos un poquito más grande, hoy día vamos a crecer y vamos a pasar a MAT 024 y vamos a preguntarnos, oye, en R2, ¿habrá algún conjunto o algún punto, algo, algún elemento que deje de entregar información y que si la función deja de ser continua en ese conjunto, en ese punto, la integral no requerirá esa información? ¿Será eso? La respuesta la vamos a ver hoy, pero ya como que uno si empieza a escalar y empieza a imaginarse, oye, como que se está repitiendo todo lo de mate 2 en mate 4, la respuesta va a ser que sí, ¿ya? Entonces, ya habiendo hecho esa como introducción, vamos a comenzar, ¿ya? Entonces, vamos a partir primero que todo con una definición, ¿ya? Entonces, definición, ¿ya? La definición es la siguiente. Y esta definición es la medida de un rectángulo en R2, de un rectángulo en R2, ¿no es cierto? Ya. Entonces, llamamos medida del rectángulo R, medida del rectángulo, rectángulo R. ¿Qué rectángulo R? El rectángulo que nosotros vamos a ocupar acá, el A, B, cruz C, D. Ya recordemos que estamos ubicados en el plano, o sea, acá el rectángulo es dentro del intervalo X, A, B, y el intervalo C, D en Y, ¿no? Ya, vamos a llamar medida del rectángulo R al valor mu, vamos a ocupar la letra griega mu, ya, mu de R igual a B menos A por D menos C, ¿ya? B menos A por D menos C. A ver, así como está, quizás uno dice, oye, ¿por qué eso? ¿Por qué B menos A y D?
por D menos C. Y es porque, por ejemplo, si yo me hago un pequeño dibujito, ¿ya? Acá está el A, acá está el B, acá está el C, acá está el D, ¿ya? Este es el eje X, este es el eje Y, y uno empieza a trazar el rectangulito del cual estamos hablando, ¿ya? Digamos que este es el rectangulito, y yo te pregunto, oye, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área de este rectangulito? Bueno, pues es simplemente mu de R, ¿no? ¿Cuál es el área? Sería B menos A, que sería el valor de este lado, ¿no? B menos A por D menos C, ¿no? D menos C. Entonces, al final de cuentas, la medida, la medida de un rectángulo es el área del rectángulo, ¿ya? Queda claro, ¿no? Yo creo que es bastante gráfico, ¿sí? Entonces, ahora uno se preguntará, oye, como comentario en realidad, ¿cómo será la medida de un rectángulo en Rn cuando la dimensión es mayor que 2? ¿Ya? Es decir, estamos en el caso un poquito más general, ¿ya? Más general. Entonces aquí vamos a supongamos que tenemos numeritos AI menores o iguales que numeritos BI, ¿ya? Para todo I, desde el 1 hasta el N, ¿ya? Y el rectángulo, ¿ya? Entonces, entonces, la medida, la medida del rectángulo R dado por A1, B1, cruz A2, B2, cruz A3, B3 y así sucesivamente, ¿ya? Porque ahora estamos haciéndolo como súper general, ¿ya? AN, BN, es, ¿cuál creen ustedes que va a ser la medida de este rectángulo? ¿Cómo se calculará la medida de este rectángulo? ¿Cómo será? ¿Alguna idea? ¿No? ¿A nadie se le ocurre? Como la multiplicación de las distancias de los puntos. Perfecto. La multiplicación de las diferencias, ¿no es cierto? Entonces, como B1 menos A1, B2 menos A2, B3 menos A3. Y así sucesivamente hasta el BN menos AN. ¿Ya? Esto como comentario. Entonces, por ejemplo, si lo cortamos, ¿ya? Digamos, en vez de decir hasta dimensión n y lo corto, lo trunco hasta acá, hasta la dimensión 3, cuando me hablan de la medida de ese rectángulo, ¿a qué va a corresponder según ustedes? Si en R2 esta cosa era el área, en R3, ¿qué cosa será? El volumen. El volumen, ¿no es cierto? El volumen de un cubito, ¿no es cierto? En R4 y en R5, en R6 y de ahí en adelante, uno no le dice, uno no lo puede imaginar, ¿no? No puede dibujarlo. Entonces, como que generalmente se habla de hipervolumen, ¿ya? Pero la palabra como que vamos a utilizar para cualquier dimensión es medida, ¿ya? La medida. Eso va a englobar que sea área, que sea volumen, que sea hipervolumen. Vamos a ocupar la palabra medida, ¿ya? ¿Queda claro hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿No? Aquí creo que me faltó la colita de la medida. Ya, por ahí me dijeron que no. Perfecto. Todo clarito. Ya, vamos, sigamos avanzando. Entonces, esto no lo copien, ¿ya? No lo copien. Por ejemplo, en el caso real, ¿ya? No lo copien, ¿ya? En el caso real,
es decir, la recta numérica, ¿ya? Digamos que esta es la recta numérica, los números reales. Cuando uno decía, oye, más o menos, ¿cuál es la longitud de este intervalo? ¿Cuál es la longitud? Uno, ¿qué hacía? Decía que la longitud era b menos a, ¿no es cierto? Con eso uno decía, ah, este es el largo de este intervalo, que eso representaba como la medida, ¿ya? Como la medida. Entonces, cuando yo les hablé en un principio de la clase que habían elementos que no importaban mucho en la integral, ¿no es cierto? Mira, me devuelvo. Habían elementos que no importaban mucho en la integral. Por ejemplo, acá un puntito. Si yo te pregunto, oye, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es la longitud que abarca un punto? ¿Cuál es la longitud que abarca un punto? ¿Tendrá longitud? Pero, Cero, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que la medida de este puntito es cero, en R, ¿ya? La medida de un puntito en R es cero. Entonces, ahora, ¿ya? Ahora vamos a borrar esto. Esto era como para empezar a aterrizar algunas ideas, ¿ya? Lo vamos a borrar, ¿ya? Ahora vamos a tratar de ver, oye, en R2 habrán puntitos o elementos que tengan medida cero o longitud cero o área cero. Ya, eso va a ser lo que vamos a escribir acá. Entonces, definición, ¿ya? Definición, ¿ya? ¿Y qué va a decir esta definición? Bueno, más o menos lo que yo le estoy contando. Sea E un subconjunto de Rn, ¿ya? En nuestro caso, pensar que n vale 2, ¿ya? En nuestro caso, ¿ya? Decimos que E tiene medida 0, tiene medida 0, 0, o nula, también se dice, o nula, si para todo epsilon, o parece la definición de límite, calma, paciencia, si para todo epsilon mayor que 0 existe una sucesión de rectángulos, digamos una sucesión R sub i, ¿ya? Desde i igual a 1 hasta n, ¿ya? Tales que cumplen la siguiente propiedad. Número 1 y número 2. La número 1 que va a decir que el conjunto E del cual estamos hablando está contenido en la unión, escribamos más bonito el infinito, ahí sí, ahí, en la unión de los rectangulitos chiquititos, RI. Y que además la suma de las distintas medidas de esos rectangulitos, desde igual a 1 hasta infinito, siempre va a estar acotada por epsilon. ¿Ya? Entonces, tratemos de entender esta definición. ¿Ya? Tratemos de entender esta definición. Ya. A ver, ¿cuándo va a ser un conjunto de medida nula? Cuando cuando yo elija un numerito tan pequeño como sea posible, siempre voy a encontrar una sucesión de rectángulos que contiene al conjunto y que además la medida de todos esos rectangulitos va a ser menor que el numerito que yo me dije. ¿Ya? Por ejemplo, vayamos a un ejemplo, ¿ya? Para que se entienda esto. Hagamos un ejemplo bien práctico. Ejemplo.
un punto en R2, ¿ya? Un punto en R2, ¿ya? Digamos X, Y, ¿ya? Entonces, si yo me hago un dibujo, este puntito, digamos que acá está el X, Y, pregunta, ¿yo puedo encerrarlo con algún rectángulo? Sí, ¿no es cierto? Claro que sí. Puedo encerrarlo con casi cualquier rectángulo que sea como de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, yo podría tomar como la sucesión solamente un elemento de la sucesión, un rectangulito, ¿ya? Pero fíjense bien que no, que lo importante acá es que para cualquier numerito que yo me dé, va a existir un rectangulito que contenga ese punto. A ver, veamos bien esa cosa. Por ejemplo, me doy un numerito, ¿ya? Digamos, un número muy pequeño, ¿ya? 0.01, es decir, 10 elevado a la menos 2, ¿ya? 10 elevado a la menos 2. Ahora la pregunta, este va a ser mi épsilon. Ahora la pregunta es, ¿existe algún rectángulo que, digamos, R, tal que X, Y pertenezca a ese rectángulo y que además la medida de ese rectángulo sea más chiquitita o incluso igual que 10 elevado a la menos 2? ¿Existirá un rectángulo así? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Existe algún rectángulo cuya área sea 10 elevado a la menos 2 y que contenga ese punto X, Y? ¿Existe? ¿Sí? Yo creo que sí. Sí. Yo también creo que sí, ¿no es cierto? Muchos creen que sí. Claro, yo me puedo armar un rectangulito tal que esta longitud valga 10 elevado a la menos 1 y esta otra longitud valga 10 elevado a la menos 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Y este rectangulito, digamos R, R tiene lado 10 elevado a la menos 1. Por lo tanto, la medida de este rectangulito es 10 elevado a la menos 2, que es el área, ¿no es cierto? Ya, ok, Rogelio, ya entendí, pero ¿y qué pasa si elijo un número más pequeño? Digamos, un épsilon igual a 10 elevado a menos 4. ¿Existirá un rectángulo tan pequeño que contenga a ese punto? Eh, eh, claro que sí, ¿no es cierto? Vamos a elegir ahora un nuevo rectangulito, ¿no es cierto? Pero ahora va a ser más pequeño que contenga a ese punto y cuya eh, que contenga al x, y, ¿ya? Entonces, en epsilon igual a 10 elevado a menos 4, tomamos R, que lo voy a ocupar como color azulito, ¿ya? R tiene lado 10 elevado, acá tendría que ocupar uno con 10 elevado a la menos 2, y por lo tanto la medida de este rectangulito de color celeste sería 10 elevado a menos 4. Y contiene el punto, y por más que yo elija un épsilon tan pequeño como yo quiera, siempre voy a encontrar un rectangulito que lo contiene y que su medida sea tan chica como yo quiera. Entonces, ¿qué conclusión puedo decir? Que el punto tiene medida 0. ¿Se entendió eso? Entonces, lo escribo acá. Por lo tanto, un punto en R2 tiene medida 0. Y quizás alguien lo interprete de la siguiente manera. A ver, Rogelio, tú me dijiste que la medida era el área. Y ahora si yo me pregunto, ¿cuál es el área de un punto no tiene área. Entonces tiene medida 0. ¿Se entiende? Ujú. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, entonces con las rectas pasaría lo mismo.
Ahí vamos hacia allá, no se me adelante. O sea, en verdad está súper bien. Ese sería como el ejemplo 2, ¿ya? Lo escribámoslo acá, ¿ya? Entonces, pongamos ejemplo 2, ¿ya? Toda recta en R2 tiene medida 0. Entonces, toda recta en R2 tiene medida 0, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Número 3. Este quizás un ejemplo no trivial, porque uno no siempre, o sea, es el más trivial, pero el que uno no se acuerda mucho porque no anda pensando en este conjunto todos los días. El conjunto vacío. El conjunto vacío tiene medida 0. Es el conjunto que no tiene ningún punto. Entonces, claramente no tiene, ni siquiera podemos hablar de área, no tiene nada, ¿no es cierto? El conjunto vacío tiene medida 0, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Un conjunto de cada uno de ellos? Un subconjunto. Un Eso. subconjunto. Eso sí, eso sí. Entonces, pues, escribámoslo. En verdad, es el ejemplo que viene. 4. Todo subconjunto de un conjunto de medida 0. Todo subconjunto de un conjunto de medida 0 tiene medida 0. ¿Se entiende eso? ¿No parece trabalenguas? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. 5. 5. Otro ejemplo. 5. La unión finita. La unión finita de conjuntos de medida 0 tiene medida 0. ¿Ya? A ver, ¿cómo eso? ¿Cómo eso de que la unión finita de conjuntos de medida 0, eh, ¿cómo es eso que la unión finita de conjuntos de medida 0 también tiene medida 0? A ver, por ejemplo, si yo tengo una recta, ¿ya? Que tiene medida 0 y tengo además un punto que también tiene medida 0, ¿ya? La unión, es decir, bueno, no sé cómo graficarlo ya. La unión de estos dos conjuntos la unión de estos dos conjuntos también va a tener medida 0, porque este tiene medida 0 y este otro también tiene medida 0, ¿ya? A eso se refiere con la unión. Y finita es que puedo agregarle cuantas rectas yo quiera, puntitos yo quiera, pero siempre finitos, contables. O sea, quiere decir que 3 rectas y 5 puntos. Finitos, donde el n es un numerito fijo, fino, ¿ya? Finito. ¿Se entiende eso? ¿O mi dibujo fue muy poco explicativo? ¿Se Sí se entiende eso? entendió, profe. ¿Ya? ¿Hay alguien que no? Profe, Profe, ¿y si se unen hartos puntos haciendo una recta? Ah, ese es el tema, que puedo poner muchos puntos, pero siempre finitos. No puedo excederme de una cantidad infinita. Ahí cambia la cosa. ¿Ya? Ah, ya, ya. Sí. profe, Finito. 5 tengo puntos, 7 una duda. puntos. Dime. Es que se supone que una recta ya tiene medida 0, Ujú. pero si por ejemplo coloco dos rectas juntas, ¿cómo tendría medida 0? Porque se supone que si yo elijo un epsilon, después la medida, no sé, del ancho va a tener medida ahora, porque finalmente están dos rectas juntas, ¿o no? Es que no, porque tú dirías,
fíjate, porque yo diría la medida de la recta 1 unida con la recta 2, ¿ya? Y imaginemos que estas dos rectas son disjuntas, uno le anota un puntito ahí cuando son disjuntas, sería igual a la medida de una más la medida de la otra. Y cada una por sí sola tiene medida 0, ¿ya? Siempre y cuando sea finita, va a generar un área 0. Uno crea, claro, como que se hace la idea de que cuando yo junto dos rectas que no tienen ancho, ¿no es cierto? Esas rectas no tienen ancho porque si no generarían un área. Ah, si junto dos, ahí sí te genera un área. No, la respuesta es no. Profe, Dime. con respecto a lo, tiene que ser finita porque si genera como esto del infinito, ahí se va como al error, ¿no? O sea, si es infinito, ahí sí te genera un área. Porque, ya, vamos al ejemplo del compañero, que me decía, ya, toma una recta, ¿ya? Que uno, cuando la dibuja, ¿no es cierto? Porque, pucha, uno la tiene que ver, te genera un grosor, ¿no es cierto? Y si el compañero me decía, oye, si pongo otra recta bien pegadita, ya, ahí está la recta morada. Ahí sí que genera un área, ¿o no? Y yo le estoy diciendo al compañero que no. ¿Por qué no? Porque por más que tú la pongas pegadita y uno crea que tenga área, cada una, como son dos, no te van a generar un área como tal. En cambio, si yo pongo infinitas rectas, recién ahí, recién ahí, vamos a estar hablando de la posibilidad de algún área, ¿ya? Pero si estamos hablando del caso finito, no va a haber área, no va a haber área, ¿ya? No va a haber área. Y lo otro, y para responderle al compañero, como para que se quede más claro, ¿ya? Hagamos un ejemplo bien concreto, ¿ya? Entonces, vamos a un ejemplo bien concreto. Ya acá está mi plano XY, ¿ya? Ya, a ver, al compañero, que igual es una idea súper natural, uno se la imagina y dice, oye, pero quizás sí tiene área. A ver, vamos a poner la recta X igual a 1, ¿ya? Esta recta, la recta vertical, ¿ya? Ahora, ayúdenme. ¿Cómo puedo poner una recta que esté al ladito, que esté justamente al lado y que me genere un área? ¿Cómo puedo poner una recta al ladito que me genere un área? ¿Cómo? ¿X igual a cuánto? No se puede, así. No se puede. Claro, ¿por qué no? Yo diría, ya una recta que está al ladito, la X igual a 1,0001, por decir algo, y te queda ahí bien pegadita, ¿no es cierto? Pero si uno le hace un zoom, ¿no es cierto? Le agarra una lupa, ¿no es cierto? Ahí una lupa. Las rectas están separadas, ¿no es cierto? Las rectas igual te quedan separadas, ¿ya? Y por lo tanto, cuando te quedan separadas, al final de cuentas, cuando tú quieres trabajar y calcular el área, tienes que decir, ok, es el área de esta más el área de esta otra, pero ninguna de ellas tiene área, entonces la unión no va a tener área. ¿Se entendió ahí al compañero, no? Que había preguntado. Sí, sí, entendí. Muchas gracias. Perfecto. Por ahí, a ver, en el chat me dicen, entonces el núcleo también. No, ahí, Joaquín, claro, tú mezclaste peras con manzanas. Eh, un núcleo no necesariamente va a tener medida 0, ¿ya? No necesariamente va a tener medida 0. Peras con manzanas, peras con manzanas. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué me dicen? La Daniela, sí, me dice que la parte del epsilon. Ya, que al final lo del epsilon es la definición, ¿ya? Lo que acá yo te puse acá con el epsilon es la definición formal. O sea, cuando un matemático te dice, oye, ¿cuál es la definición de medida? Esta es la definición de medida, y un matemático te la lee y te la entiende, ¿ya? Pero intuitivamente la idea que yo quiero que te quede en la cabeza es la siguiente, que
para demostrar que un conjunto tiene medida cero es que por más que yo me dé un numerito pequeño, para todo número epsilon mayor que 0 pequeño, siempre va a existir un rectangulito que contenga, aquí está, siempre va a existir un rectangulito que contenga al conjunto que tú estás viendo. Estás viendo si tiene medida cero o no tiene medida cero. Y además que la medida de ese rectangulito es más chico que el número que yo medí en un principio. ¿Ya? Esa es la idea que te tiene que quedar como en la mente. Entonces, por ejemplo, acá en el dibujo que hicimos acá, yo dije, ya, me doy un número epsilon 0,01, un número muy chico. ¿Existe un rectángulo que contenga al punto y cuya medida sea igual a 0,01? Sí, sí existe. Y hay más chico todavía, 10 elevado a menos 4. ¿Existe un rectángulo? Sí. Y así puedo seguir sucesivamente. No sé si habrá quedado claro eso ahí o no. Ya, perfecto. Ya, pues. Entonces, ahora que ya hemos definido lo que es un conjunto de medida cero, ahora recién vamos a tratar de aplicar esto a la integral, ¿ya? A la integral doble, a la integral de Riemann, ¿ya? Fíjense que acá, cuando partimos en la clase, dijimos, ¿por qué no importaba cuando una función no era continua en un solo punto? Porque ese punto no tenía área, ¿no es cierto? No importaba, ¿ya? Entonces ahora en R2, en Rn, ¿cuándo se va a poder integrar? Cuando la función sea continua, excepto en un conjunto de medida cero. ¿Ya? Lo vamos a escribir. ¿Ya? Lo vamos a escribir. Entonces, volviendo a la integral sobre rectángulos. ¿Ya? La pregunta que yo me estoy haciendo es, ¿cuándo una función, ¿ya? Cuando una función será integrable sobre un rectángulo? Entonces, ¿ya? Y en vez de estar calculando si es que la suma superior y la integral superior y la integral inferior son iguales, vamos a ocupar este teoremita, ¿ya? Este teoremita me va a decir cuándo una función va a ser o no va a ser integrable. Entonces, teorema. Y el teorema dice lo siguiente. Sea R un rectángulo, en R2, ¿ya? Y la función que va desde el rectángulo hacia R, ¿ya? Una función acotada, ¿ya? Punto seguido, si definimos al conjunto E como los puntos X, Y que están en el rectángulo tales que la F no es continua, ¿ya? Si E es de medida cero, entonces F es integrable en R, ¿ya? F es integrable en R, es integrable en el rectángulo, ¿ya? ¿Se entiende la idea del teorema o no? Siempre estamos mirando como al caso de Mate 2. Antes lo que yo dije era, si la función no era continua en un punto, no importa. ¿Por qué? Porque era un puntito. Ahora, ¿qué vamos a decir? Si la función no es continua
en un conjunto de medida cero, que ya vimos cuáles eran. ¿Cuáles eran los conjuntos de medida cero? Me devuelvo. Ponte tú una recta, un punto, ¿ya? La unión finita de conjuntos de medida cero, o sea, la unión finita de rectas, ¿ya? Si la función no es continua sobre esos conjuntos, pero esos conjuntos tienen medida cero, no importa. Entonces, f va a ser integrable en R. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Ujú. ¿Hay alguna duda por ahí? ¿Algo? Ya, el Joaquín me dice que no entendió bien. ¿Ya? A ver, lo único que me está diciendo el teorema es que si la función que yo estoy tomando no es continua en un conjunto de medida cero, listo, no importa. Ese conjunto, como tiene medida cero, no va a ser, lo vamos a poder despreciar y vamos a poder decir que la función va a ser integrable. ¿Ya? Si el conjunto donde tiene sus discontinuidades es de medida cero, listo, la función va a ser integrable. ¿Ya? Ya, perfecto. Hagamos un ejemplo para ver así como concretamente cómo se ven en los ejercicios en la práctica, ¿ya? Escribámoslo acá. Entonces, ejemplo. Ejemplo. A ver. Ya. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Sea el rectángulo dado por, fíjate bien, menos pi en, oh, qué feo ese pi, ya, menos pi, pi en el x cruz menos 1,1. Eso en y, ¿ya? Y la función f de x, y dada por, mejor no, la vamos a escribir así. F, que va a estar definida en el rectángulo, y que va a ir a los números reales, y que va a estar dada por x, y lo va a lanzar a un f de x, y dado por, y acá la describimos, seno de x por y 0. ¿Cuándo va a dar seno de x por y? Si x es distinto de y va a dar 0 si x es igual a y. ¿Ya? A ver. ¿Ya? Veamos bien más o menos cómo se comporta esta función. ¿Ya? Veamos bien cómo se comporta esta función. Así como haciéndonos una idea. ¿Ya? Entonces voy a hacer un pequeño dibujito. Ya. Acá vamos a cometer un gran pecado. ¿Ya? Un gran pecado. ¿Y cuál va a ser mi gran pecado? Va a ser aproximar, ¿ya? Pi como, como 3, ¿ya? Ese va a ser mi gran pecado, ¿ya? Entonces digamos que acá está el rectángulo, ¿ya? Aquí está pi, por acá está menos pi, y por acá está el 1, y acá está el menos 1, ¿ya? Entonces, mi rectangulito es el siguiente. Este es el rectangulito R, ¿no? Este es el dominio de la función. ¿Ya? Perfecto. Ese va a ser el dominio. Ya. Entonces, a ver, me dice que vamos por el caso más sencillo. Si el X que yo estoy ingresando es igual al Y, la función siempre me va a arrojar el valor 0. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy sobre la siguiente recta, ¿ya? Si yo estoy sobre esta recta,
la función toma el valor 0. ¿Ya? En cambio, para cualquier punto que sea distinto del y, el x sea distinto del y, es decir, estamos en cualquier otro punto distinto a la recta, ¿ya? ¿Ya? Para cualquier punto acá, hoy lo hice súper feo, pero bueno, la función, ¿qué valor va a tomar? Va a tomar seno del x por y. Entonces, la primera pregunta que yo les hago, mirando al teorema, ¿ya? Mirando al teorema. Me devuelvo. ¿Qué pide el teorema? Se agarra un rectángulo y la función está... Fíjate, primera hipótesis que necesito. Acotada, acotada. Pregunta, ¿la función que estamos considerando acá es acotada o no? Sí. Ya, ¿por qué? ¿Por qué números la podemos acotar? Notar que f de x, y está acotada entre qué números. No, cuidado, Fabián. Esos números son los números que acotan la región R. Bien, lo que dice la maca. La maca dice entre -1 y 1. ¿Por qué? Porque el mínimo valor que puede alcanzar la función seno es -1 y el máximo valor que puede alcanzar la función seno es 1. Entonces la función está acotada entre -1 y 1. Por lo tanto, Profe, no entendí por qué no podía ser entre pi y menos pi. a ver, o sea, puede ser entre menos pi y pi, pero no es una cota como apropiada, digamos. A ver, yo te pregunto, f de x, y, ¿puede llegar a ser igual a pi? Em, ¿Podría llegar a ser igual a pi? La respuesta es que no. Y ahí el David lo dice, es por la función seno. Recuerda que, ya, ponte tú, si ah, estamos parados justo donde la función vale seno. Esta función seno, sin importar lo que yo ingrese acá adentro, siempre va a estar acotada entre -1 y 1. sí, Y de ahí sale. ¿Ya? ¿Se entendió? gracias. Perfecto. De nada. Borramos estos garabatos que escribimos. Claro, ahí lo que dice el Joaquín, eso sí tiene razón. Si fuese pi por seno, ya ahí sí estamos hablando de otra cosa. ¿Ya? Pero no el caso, no el caso. Ya, primera hipótesis, la función es acotada, perfecto. Ahora miro de nuevo el teorema. El conjunto E. ¿Cuál es el conjunto E? El conjunto de puntos donde la f no es continua. ¿Es de medida 0? Sí, ¿Por qué es de medida 0? Profe, ¿puedes Dime. repetir la pregunta? Ya, me devuelvo. El teorema dice, necesito una f acotada, ¿no es cierto? Además, si definimos el conjunto E, ¿no es cierto? Donde es el conjunto de puntos, donde la f no es continua. Si el conjunto E es de medida 0, y aquí está la conclusión. De aquí en adelante es la conclusión. Entonces, todo lo que tengo atrás de esa conclusión lo necesito para poder concluir. Entonces, ya demostramos eso, que la función es acotada. Ahora le estoy preguntando, ¿será que tengo la otra hipótesis? ¿Será que el conjunto E, donde la f no es continua, es de medida 0? sí es de medida cero porque es una recta. Cuidado, cuidado con el vocabulario. ¿Es una recta? O sea, un segmento. Es un segmento de recta, ¿no? ¿Y Sí. vimos los segmentos de recta o no? No, No, Sí, entonces, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? porque sería un subconjunto de un conjunto que tiene medida 0. Eso me gustó, eso sí que me gustó, ¿ya? Entonces, lo ponemos tal cual como lo dijo la compañera. Entonces, notar que la función es acotada y el conjunto de discontinuidad es
un segmento, vamos a seguir escribiendo acá abajo, es un segmento de recta, ¿no es cierto? El cual es un subconjunto de, sigamos escribiendo al otro lado, de, ¿ya? Mis disculpas, no me cabe, ¿ya? De medida 0. Por lo tanto, también tiene medida 0. Tiene medida 0. En conclusión, por el teorema, ¿cuál es la conclusión del teorema? F es integrable en el rectángulo. ¿Ya? Integrable en el rectángulo R. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Profe, ¿puede volver atrás 2 Sí, segundos? profe, y es que no se ve. Me tapa. Ya, a ver, Ya. hagamos... Ah, cuidado. Si no se alcanza a ver lo que está escrito ahí abajo, pueden Aprieten apretar Alt. eso, la tecla Alt, y se logra ver como que hay una barrita de zoom que sale abajito y con el Alt le quitan esa barrita. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Sí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría volver a la diapositiva donde como que subrayó unas cositas? Ese. Sí, esa. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? ¿Consultita? No, ¿Mm? no me quedó claro la parte del... ¿Por qué ese segmento recta es 0? Cuidado, porque el segmento de recta es de Tiene medida medida 0. Ya. Primero, me devuelvo. Estamos claros que las rectas sí tienen medida 0, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Y qué más pusimos? Todo subconjunto, o sea, parte del conjunto de un conjunto de medida 0, también tiene medida 0. Y yo me pregunto, ¿un segmento de recta es un subconjunto de medida? O sea, es un subconjunto de una recta. ¿Y qué habíamos dicho? Que la recta tiene medida 0, por lo tanto, el subconjunto también tiene medida 0. Yo sé que parece trabalengua, no sé si se entendió. Sí, lo entendí. Perfecto, perfecto. La compañera lo dijo con las palabras precisas, así que yo me quedo con lo que dijo ella. ¿Ya? Ya, pues. Ahora vamos a ver el primer teorema que eh, importante que nos va a llevar a trabajar con integrales dobles, ¿ya? Entonces ya sabemos cuáles son las funciones que tienen integral doble o que son integrables en rectángulos. ¿Cuáles son? Las acotadas y las que tienen conjuntos de discontinuidad cuya medida es 0, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar a trabajar a ver cómo se calculan estas cosas, ¿ya? Cómo calculamos estas cosas, ¿ya? Entonces, teorema, ¿ya? Teorema. Y este teorema es el de Fubini, ¿ya? Fubini. ¿Cuál es el teorema de Fubini? El que me dice lo siguiente. Sea R un rectángulo, el rectángulo A, B, cruz C, D, ¿ya? Este rectángulo, y sea F la función definida del rectángulo a los números reales, integrable, ¿ya? Integrable, ¿ya? Tal que para cada X perteneciente al conjunto A, B, ¿ya? La función f de X igual a la integral desde C hasta D de f de X, Y en DI existe, ¿ya? Entonces, cuando a mí me piden calcular,
la doble integral sobre la región R de la f de x, y en dA. Esto es simplemente, ¿cómo se va a calcular? Se va a calcular como la integral desde A hasta B de la integral de C hasta D de f de x, y en DI, y luego hay que integrar en dx, ¿ya? Profe, ¿y no se puede hacer al revés? Sí. Todavía no termina el teorema, ¿ya? De igual forma, nos adelantamos, muy bien. De igual forma, si para cada i, perteneciente al conjunto C, D, ¿ya? Existe, pongámosle otra letra, G de I igual a la integral desde A hasta B de f de x, y, pero ahora en dx. Voy a seguir escribiendo en la otra diapo, ¿ya? Termino de escribir el teorema, lo comentamos si es que hay dudas, ¿ya? Entonces, cuando a mí me piden calcular la integral sobre el rectángulo, eso lo podemos calcular como la integral desde C hasta D, ¿de qué cosa? De la integral desde A hasta B, de f de x, y, de x y después de y. ¿Ya? ¿Ya? A estas integrales reciben el nombre, reciben el nombre de integrales iteradas. ¿Ya? Profe, ¿podría volver un segundo a la diapo anterior? Por supuesto que sí. Dame un momentito, ¿ya? Bueno, Ya, a ver. Para que nos vayamos haciendo la idea de lo que está diciendo este teorema, súper rápido. ¿Se acuerdan de Mate 3 que decían límites iterados? ¿Les suena eso, no? Sí, que primero se respecta una variable y después la otra. Ya. Y eso es lo que está diciéndome este teorema. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo el teorema. Que primero voy a integrar con respecto a una variable y el resultado lo integro con respecto a la otra. Por eso se llama integrales iteradas. Parece que dice iterudas, pero es iteradas, ¿ya? Ahora sí me devuelva lo que me decía el compañero, ¿ya? Si la integral, si yo integro primero con respecto a una variable y esa cosita, el resultado que a mí me da, existe, entonces yo puedo seguir integrando e integro con respecto a la otra. ¿Ya? Y la gracia que por ahí dijo un compañero, ¿ya? La gracia de lo que dijo por ahí un compañero es que también se puede hacer al revés. Es decir, lo que escribí en la otra diapo, que en vez de integrar la y primero, acá, la y primero y después la x, también es posible integrar la x y después la y. ¿Ya? ¿Se entiende el teorema o no? ¿Sí se entiende? Sí, profe, sí Profe, se entiende. me surgió una duda. Dime. Puede que sea así muy rebuscada, pero ¿qué pasa si para solamente uno se cumple y para el otro no? Es porque la función no es integrable, ¿ya? Porque no satisface la hipótesis del teorema. Si la función es integrable, es porque entonces se cumple eso. Si no se cumple, es porque quizás la hipótesis nunca se satisface, no la tenías, la hipótesis. ¿Me entiendes? Ujú. ¿Ya? El teorema
es una verdad absoluta siempre y cuando se cumplen las hipótesis, ¿ya? El teorema se va a cumplir aquí, en Marte, en Júpiter, en cualquier planeta, siempre y cuando tú tengas las mismas hipótesis. Si no las tienes, no puedes aplicar el teorema, ¿ya? Hagamos un ejemplo, ¿ya? Vamos pongamos acá, ejemplo. Ya, mucho cuidado, recuerden, estamos integrando sobre rectángulos, ¿ya? Todo esto es sobre rectángulos, ¿ya? Entonces, primer ejemplo, entonces vamos a ponerle plural, ejemplos, número 1. Calcular la doble integral sobre la región R o el rectángulo R de la función x al cubo por y más x en dA, ¿ya? Donde el rectángulo es el rectángulo 0,1 cruz 0,2. 0,2. ¿Ya? Yo creo, bueno, ahí no sé, Melissa, no sé, lo estoy pensando, ¿ya? Ya, hagamos este ejercicio. Primera cosa que necesito para aplicar el teorema. ¿Qué necesitaba para aplicar el teorema? Que se cumple la hipótesis. ¿Y cuál era la hipótesis? ¿Sea acotada? Primero quiero calcularlo, necesito que sea integrable, ¿no es cierto? Y ahora me devuelvo y ahí te encuentro toda la razón. ¿Cuándo una función era integrable? ¿Cuándo era acotada? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y el conjunto de lo no continuo sea cero, o sea, tenga medida cero. Exacto. Acotada y que el conjunto de discontinuidades sea de medida cero. Entonces ahora, vamos para acá. Ya. Notemos primero que la función f de x, y es igual a x al cubo por y más x. ¿Es acotada o no es acotada en este rectángulo? Sí, es acotada. Es acotada, ¿no es cierto? ¿Por qué sería acotada? ¿Por qué acotada? Que llega hasta cierto, o sea, no se va al infinito en ese intervalo. Ya. Es que igual toda esa... Que igual como un polinomio no tiene ninguna restricción, pues. Y si tomamos una sección donde sea, mientras esté dentro del dominio, va a estar acotada por esa región. Entonces, como que no estamos haciendo ni idea, estamos ocupando los conceptos de continuidad, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas no tengo ningún punto restrictivo, no tengo ningún punto de indeterminación, la función no se porta bien, se porta bonita, ¿no es cierto? Entonces notemos primero que esa función es continua en todo R, ¿no es cierto? En todo ese rectángulo. Y como es continua, va a ser acotada en todo ese conjunto R. ¿Ya? ¿Ya? ¿Queda claro eso, no? Que como es continua, va a ser acotada en el conjunto R. ¿Queda eso claro, no? ¿Ya? Entonces, f es integrable. ¿Ya? Y por lo tanto, como es integrable, puedo calcular las integrales iteradas. ¿Ya? Puedo calcular las integrales iteradas. Calculémoslas aparte, ¿ya? En una nueva diapo. A ver. ¿Cuál era el rectángulo? El rectángulo era el rectángulo 0,1 cruz 0,2. ¿Ya? Entonces, calculemos la integral iterada en el siguiente orden.
¿ya? X al cubo y más X, y esto en dA. Lo vamos a calcular primero integrando en Y y después en X, ¿ya? AB, C, D, de la misma función, X al cubo y más X. Ah, perdón, aquí me confundí. Puse AB y ya sabemos cuánto vale AB y C y D, ¿no es cierto? El X va entre 0 y 1 y la Y va entre 0 y 2. Calculemos eso. Vamos, mate 2, ¿no es cierto? Cuando yo integro, primero que todo, en Y, ¿qué me da? ¿Qué me da? Si yo integro en Y, fíjate, la única función que tiene Y es esa, ¿no es cierto? Entonces, el X al cubo funciona como si fuese un numerito, una constante. ¿Qué te da la integral? Te da X al cubo por la integral de Y sería Y cuadrado dividido en 2. Más el X es como si yo integrase un numerito. ¿Y cuál sería el valor de la integral? Si fuese un XY. XY. Es como si fuese un numerito. Y esto yo lo tengo que evaluar entre 2 y 0. ¿Ya? Vamos. Cuando yo calculo eso, ¿qué me da? La evaluación en 2, ¿qué te queda? Te queda X al cubo por 2 al cuadrado, dicen que es 4, dividido en 2, te queda un 2 por ahí, ¿ya? Más la evaluación en 2 del otro término, te queda 2x. Y fíjate que cuando tú evalúas en 0, se te van todos los términos, ¿no es cierto? Cuando tú evalúas en 0, ¿ya? Cierra paréntesis. Y ahora vamos a integrar en dx. Integramos en dx. ¿Qué te queda? Te quedaría 2x a la cuarta dividido en 4 más x cuadrado. Vamos a anotar todos los términos para que nadie se pierda. 2x cuadrado dividido en 2. Y esto evaluado entre 0 y 1. Y ahora evaluamos. ¿Qué te queda? Te queda un medio más 1. O sea, 3 medios. ¿Coinciden conmigo o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos bien? Profe, ¿podría explicar lo de cuando es continuo en R? Que ahí me perdí en la diapo anterior. Ya, a ver. Ya, hay cosas que yo sé que a muchos se le olvida, ¿ya? Yo sé que hay cosas que se le olvida, pero no quería escribir todo así, ¿ya? Digamos que hay un teorema, ¿ya? Hay un teorema que se llama el teorema de Weierstrass, ¿ya? Teorema. Vamos a anotarlo acá más bajito. Teorema de Weierstrass, ¿ya? ¿Cómo se escribía esta cosa? Creo que así. Sí. ¿Ya? El teorema de Weierstrass. En mate 1, el teorema de Weierstrass te decía, si una función es continua en un intervalo cerrado y acotado, entonces alcanza su máximo y mínimo. ¿Te acuerdas de eso o no? ¿Te suena? Sí, sí. Ya. Entonces fíjate que si una función, voy acá a hacer un dibujo, alcanza un máximo y un mínimo en un intervalo cerrado y acotado, entonces la función f está acotada por su valor máximo y su valor mínimo, ¿no? Ah, sí, 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 sí. En mate 3 aprendimos el teorema de Weierstrass para más dimensiones, que decía exactamente lo mismo. En un conjunto cerrado y acotado, una función alcanza su máximo y mínimo. Entonces, una función continua. Entonces, hice lo mismo. Acá probé que la función es continua, esto es un cerrado y acotado, entonces la función va a ser acotada. ¿Y por qué razón? Por el teorema de Weierstrass. Porque tú puedes acotarla por su máximo y su mínimo. ¿Ya? Ese es como lo que se lee entre líneas, ¿ya? No lo puse, no quise entrar en detalle para no bombardearlo de información, ¿ya? Pero esa es la razón. No sé si se entiende.
Sí, profe. Quedó Perfecto. perfecto. Perfecto, perfecto. Ya, po. Ahora aprovechemos los últimos minutitos para probar alguna cosita bien rápida. Oye, tú me mostraste que había otra integral iterada, ¿no es cierto? Que, que era en el otro orden y las cosas coinciden. Veamos, po, veamos a ver qué sale, ¿ya? Calculemos en el otro orden, ¿ya? Ahora calculemos esta misma integral, ¿ya? X cubo y más x, pero en el otro orden, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que ahora vamos a integrar primero la variable y y después la variable x, ¿no es cierto? ¿Era en ese orden? Ah, no, al revés. Primero la variable x y después la y. Entonces la y iba entre 0 y 2 y la x iba entre 0 y 1. ¿Ya? X al cubo y más x. Esto en dx y después lo vamos a calcular en dy. ¿Ya? Vamos, calculemos eso. Cuando yo integro en x, ¿qué me da? Me queda x a la cuarta dividido en 4 y el numerito y ahora pasa a ser como si fuese una constante. Más, cuando yo integro la segunda x, te queda x al cuadrado dividido en 2. Y eso hay que integrarlo, o perdón, evaluarlo entre 0 y 1. Lo evaluamos. Cuando yo evalúo la evaluación en 1, ¿qué te queda? Te queda y dividido en 4 más un medio. Y esto en DI. Mucho cuidado, la evaluación en 0 te da 0, así que no la pongo. Y ahora cuando integro con respecto a la variable y, ¿qué te da? Te da y cuadrado dividido en 8 más un medio por i. Y esta cosa hay que evaluarlo entre 2 y 0. Y ahora hacemos lo mismo y te da un medio más 1. Y eso te da 3 medios. Lo mismo que nos había dado anteriormente. ¿Ya? No sé si fui muy rápido ahí. ¿Ya? Lo podemos comprobar. No es difícil. ¿Ya? No es difícil. Es integrar nomás. Hay que ser ordenadito. Y te vas a dar cuenta de que sin importar el orden, si la función es integrable, tú puedes elegir el orden que más te acomoda a ti. ¿Ya? No, que a mí me gusta mejor integrar primero la X, después la Y, porque la X me cae mejor. Ya, perfecto. Lo puedes hacer así. ¿Ya? ¿Se entendió? Por ahí me dicen que sí. ¿Qué me dice el resto? Profe, ¿Sí? tengo una duda, pero de esta otra cosa. O sea, es que si integramos una recta, sería cero su integral porque finalmente estamos calculando, se pone de volumen acá, ¿no? Exacto. Pero es que de este método no me da cero encuentro. Por ejemplo, si fuera X. Ok, tú quieres integrar sobre una recta, ¿no es cierto? Entonces tú dices, a ver, sobre la recta x igual a 1. Y ahí está tu recta, ¿no? Entonces, fíjate cómo te cambiarían estos límites de integración. Ah, ya, está bien, ya. Ahí sí me da. Sí, pues da cero, da cero. Sí, yo no miento, yo no miento. ¿Ya? Les puedo dejar otro ejercicio, ¿ya? Les puedo dejar otro ejercicio que podría ser como de tarea. Sí, yo creo que este se lo voy a dejar de tarea. Y con esto ya terminamos la clase. Ya, este se lo voy a dejar de tarea. La solución se los voy a subir al Google Drive, ¿ya? Entonces, sea R, el rectángulo 0,1 cruz 0,1 y la función. ¿Qué función? La función f que va del rectángulo a los números reales, que toma una x, y y lo lleva a f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado y menos 1, ¿ya? Con x distinto de un medio y con x igual a un medio, ¿ya? Calcule la doble integral sobre la región R de la función f, ¿ya? Este queda de tarea. La solución se los voy a subir al Google Drive
así le pueden echar un vistazo, ¿ya? Recuerden que cuando ustedes le hacen clic al enlace para conectarse a clases, hay un texto justo arribita que dice, hola, me llamo Rogelio, soy el profe, y acá está el Google Drive, ¿ya? Por si acaso. Y está el link ahí mismo, ¿ya? Eso, no sé si habrá alguna consulta, alguna duda. Si no, Sí, dime. sobre la definición de la integral expresada como la sumatoria. ¿Esa doble sumatoria funciona igual que un ciclo anidado? Sí, funciona igual que un ciclo Gracias. anidado, precisamente, porque cuando tú tienes la grillita, esa grilla, lo que hace la doble sumatoria es sumar el área que tiene primero, digamos, por la columna I, todos hacia abajo. Y cuando tú dices hacia el lado es porque necesitas también los J. Entonces vas moviéndote en las filas y después también en las columnas. Entonces, por eso sale una doble sumatoria. ¿Se entiende, no? Porque tengo que recorrer filas y columnas. ¿Sí? Sí. Perfecto. Profe, ¿los alumnos de otro paralelo tienen acceso al Google Drive? Sí, sí tienen acceso. Es un link, tienen que hacerle clic y el link está abierto. Ya es llegar y meterse. No tiene ninguna medida de seguridad. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, ahora sí que sí, yo los dejo tranquilos para que puedan almorzar y comer algo rico. Si es que ya no están almorzando. Chao, profe, gracias. Chao, que les vaya súper bien. Chao, Chao, profe. profe, que le vaya Chao, bien. profe. Que esté bien. Hasta luego, profe. Chao. Chau, profe, cuídese. Cuídense, que les vaya bien.